La historia del rock está llena de canciones que no solo incomodaron al sistema, sino que directamente fueron silenciadas. Hoy repasamos 14 éxitos de un solo hit que fueron prohibidos por su letra y que marcaron a sus bandas para siempre. Letras consideradas inmorales, peligrosas o subversivas provocaron prohibiciones en radios, vetos oficiales e incluso investigaciones gubernamentales. En muchos casos, estas canciones se convirtieron en éxitos masivos, precisamente gracias a la polémica que generaron. Sin embargo, para sus autores, ese éxito fue tan grande como definitivo. The Kingsmen, Louie Louie. Cuando The Kingsmen lanzaron Louie Louie en 1963, jamás imaginaron que una grabación desordenada cambiaría la historia del rock. La voz mal pronunciada y el sonido crudo hicieron que la letra fuera casi incomprensible. Precisamente esa falta de claridad encendió las alarmas de padres y autoridades. Pronto comenzaron a circular rumores sobre mensajes sexuales ocultos. La canción dejó de ser solo música y se convirtió en sospecha. La presión social llevó a que varias radios prohibieran su emisión. El escándalo creció hasta un punto insólito cuando el FBI decidió intervenir. Durante más de 2 años, agentes federales analizaron la grabación buscando obscenidades. Nunca encontraron pruebas reales de contenido ilegal. Aún así, el expediente quedó como uno de los más absurdos de la música popular. El miedo había ganado terreno a la razón. La prohibición no frenó la popularidad del tema. Al contrario, convirtió a Louie Louie en un símbolo de rebeldía juvenil. Cada veto reforzaba su estatus de canción peligrosa. Los jóvenes la adoptaron como un acto de desafío cultural. El rock demostraba que podía sobrevivir incluso bajo persecución. Pero ese triunfo tuvo un precio. The Kingsmen quedaron atrapados en su propio éxito. Ninguna de sus canciones posteriores logró acercarse a ese impacto. Para el público, ellos eran simplemente la banda de Louie Louie. La censura los hizo famosos, pero también los limitó. Su carrera quedó congelada en un solo momento. Un momento tan caótico como histórico. Décadas después, Louie Louie sigue siendo estudiada como ejemplo de pánico moral. No por lo que decía, sino por lo que la gente creyó escuchar. The Knack, My Sharona. My Sharona explotó en 1979 como una bomba sonora. Su riff pegadizo dominó las radios y las listas de ventas en cuestión de semanas. Sin embargo, bajo su energía contagiosa se escondía una letra incómoda. Pronto comenzaron las críticas por el contenido sexual explícito. La polémica no tardó en estallar. El problema principal fue la interpretación de la letra como una sexualización de una menor. Aunque la banda negó malas intenciones, el daño estaba hecho. Varias emisoras comenzaron a limitar su difusión. Con el paso del tiempo, algunas directamente la prohibieron. La canción pasó de éxito veraniego a tema controvertido. Durante años, My Sharona fue objeto de debate cultural. Lo que en los 70 sonaba provocador, en décadas posteriores resultó inaceptable para muchos. La censura no fue inmediata, pero sí progresiva. La canción fue desapareciendo de playlists y programaciones. El contexto histórico cambió su percepción. Para The Knack, el golpe fue devastador. Nunca lograron repetir el éxito de su debut. Su imagen quedó ligada exclusivamente a esa canción. Cada nuevo lanzamiento era comparado con My Sharona y salía perdiendo. El público ya había decidido su lugar en la historia. Hoy, My Sharona sigue siendo reconocida, pero también cuestionada. Es recordada tanto por su riff como por su controversia. Representa cómo una letra puede envejecer mal y arrastrar consigo a toda una banda. Un solo hit fue suficiente para llevarlos a la cima y también para sellar su destino. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. The Vapors, Turning Japanese. Cuando Turning Japanese apareció en 1980, parecía una canción New Wave inofensiva.
Su ritmo alegre contrastaba con las interpretaciones que surgieron casi de inmediato. Muchos críticos aseguraron que escondía referencias sexuales encubiertas. La polémica creció sin que la banda pudiera detenerla. Además de las acusaciones sexuales, surgieron críticas por estereotipos culturales. Algunas radios consideraron la letra ofensiva. Esto llevó a restricciones de emisión en varios países. La canción comenzó a desaparecer de ciertas programaciones. El éxito se volvió incómodo. The Vapors negaron repetidamente esas interpretaciones. Insistieron en que la letra hablaba de ansiedad y obsesión. Sin embargo, la narrativa pública ya estaba construida. La censura no necesitó pruebas, solo sospechas. Una vez más, el significado fue impuesto desde fuera. El grupo nunca logró escapar de esa controversia. Turning Japanese fue su único gran éxito. Todo lo que vino después pasó desapercibido. La canción se convirtió en una etiqueta imposible de despegar. Su carrera quedó reducida a un solo momento. Hoy, el tema sigue generando debate. Algunos lo defienden como malinterpretado. Otros lo señalan como producto de su tiempo. Pero nadie discute su impacto cultural. Fue un hit enorme, prohibido en parte y definitivo para la banda. Un ejemplo perfecto de cómo una letra puede destruir un futuro prometedor. Frankie Goes to Hollywood. Relax. Cuando Relax apareció en 1983, el impacto fue inmediato y explosivo. Su sonido bailable escondía una letra cargada de insinuaciones sexuales difíciles de ignorar. Muy pronto, la BBC decidió prohibirla por considerarla explícita e inmoral. La censura fue pública y contundente. El mensaje era claro: esa canción no debía sonar. Lejos de desaparecer, la prohibición provocó el efecto contrario. El público comenzó a buscarla con más insistencia. Las ventas se dispararon mientras las radios discutían si levantar el veto. La canción se convirtió en un símbolo de provocación. El escándalo la volvió irresistible. Frankie Goes to Hollywood quedó definido por ese momento. Aunque intentaron repetir el éxito, ninguna canción alcanzó el mismo impacto cultural. Relax eclipsó todo lo demás. La banda quedó atrapada en su propia provocación. Un solo hit fue suficiente para marcar su legado. La letra, interpretada como una invitación sexual directa, resultó demasiado para la moral conservadora de la época. El miedo al mensaje fue más fuerte que el análisis artístico. La censura no evaluó matices, solo reaccionó al escándalo. Hoy, Relax es recordada como un clásico prohibido. Su historia demuestra cómo la censura puede convertir una canción en mito. Frankie Goes to Hollywood alcanzó la cima en un instante y nunca volvió a ese lugar. Soft Cell, Tainted Love. Tainted Love se convirtió en un éxito inesperado a comienzos de los años 80. Su sonido electrónico contrastaba con una letra oscura y emocionalmente incómoda. Hablaba de dependencia, desgaste y relaciones tóxicas. Para muchas radios, ese mensaje era demasiado crudo. El veto comenzó de forma silenciosa. Algunas emisoras limitaron su difusión por considerarla depresiva y poco adecuada. No encajaba con la idea de música ligera para el gran público. Sin embargo, la canción conectó profundamente con la audiencia. El dolor que transmitía era real, y eso la volvió inolvidable. Soft Cell nunca logró repetir ese impacto. Aunque siguieron produciendo música, el público solo recordó Tainted Love. La canción se convirtió en su identidad completa. Todo lo demás pasó a segundo plano. El éxito fue tan grande como definitivo. La censura no fue total, pero sí constante. Programadores decidían evitarla por su tono incómodo. La letra hablaba de emociones que nadie quería enfrentar. El rock electrónico también podía ser perturbador, y eso no siempre era bienvenido. Con el tiempo, Tainted Love fue revalorizada. Hoy se la reconoce como una obra adelantada a su época. Pero para Soft Cell, el daño ya estaba hecho. Un solo hit bastó para inmortalizarlos y para encasillarlos para siempre. Nena.
99 Luftballons. En plena Guerra Fría, 99 Luftballons sonó como una advertencia disfrazada de canción pop. Su letra hablaba de un malentendido militar que termina en destrucción total. En Europa fue un éxito inmediato. En Estados Unidos generó preocupación. El mensaje era demasiado político. Varias emisoras estadounidenses decidieron prohibirla. Consideraban que su mensaje antimilitar podía resultar peligroso. La canción cuestionaba directamente la lógica bélica. En un contexto de tensión nuclear, eso no era aceptable. La censura fue preventiva. Nena se convirtió en un fenómeno mundial gracias a este tema. Sin embargo, fuera de Alemania, nunca logró repetir ese éxito. El público la asoció únicamente con 99 Luftballons. Su carrera internacional quedó limitada a esa canción, un solo golpe de suerte. La letra fue vista como una crítica incómoda al poder militar. No atacaba directamente, pero exponía lo absurdo del conflicto. Eso bastó para generar rechazo institucional. El rock volvía a incomodar sin gritar, solo contando una historia. Hoy, 99 Luftballon es considerada una canción profética. Su prohibición la volvió más relevante, pero para Nena el precio fue alto. Un solo hit definió toda su trayectoria global. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, Spirit in the Sky. Mezcló rock con referencias religiosas de forma poco convencional. Su letra hablaba de salvación, pero desde un enfoque ambiguo. Algunas instituciones religiosas la consideraron irrespetuosa. Varias radios optaron por prohibirla. El mensaje no encajaba con la ortodoxia. Paradójicamente, Norman Greenbaum no era especialmente religioso. Eso aumentó la polémica. La canción fue vista como una apropiación irreverente de símbolos sagrados. El debate se trasladó rápidamente a los medios. El veto fue selectivo pero efectivo. A pesar de todo, la canción fue un éxito masivo. Sonó en películas, eventos y programas, pero Greenbaum nunca volvió a acercarse a ese nivel de fama. Su nombre quedó ligado exclusivamente a ese tema. Nada más logró trascender. La censura no fue uniforme, pero sí significativa. En algunos lugares, Spirit in the Sky simplemente desapareció. El miedo a ofender pesó más que el valor artístico. Una vez más, la letra marcó el destino. Hoy, la canción es un clásico indiscutible. Su historia demuestra cómo incluso un mensaje espiritual puede ser censurado. Norman Greenbaum logró un hit eterno. Y nada más. Dead or Alive, You Spin Me Round. Cuando You Spin Me Round llegó a las radios, su sonido era irresistible. Sin embargo, la imagen y la letra generaron rechazo inmediato en sectores conservadores. La ambigüedad sexual del tema fue vista como provocación. Algunas emisoras decidieron vetarla. El escándalo acompañó al éxito. La canción hablaba de deseos sin definiciones claras. Eso bastó para incomodar a muchos programadores. La censura fue más moral que musical. El problema no era el ritmo, era lo que representaba. Dead or Alive quedó definido por ese tema. Aunque lanzaron más música, ninguna alcanzó el mismo impacto. You Spin Me Round se convirtió en su único legado masivo. Todo lo demás quedó opacado. La prohibición no fue oficial, pero sí constante. Radios simplemente elegían no pasarla. El silencio también es censura. Y en este caso, funcionó. Hoy, la canción es un ícono de los 80. Su historia refleja cómo la identidad puede ser motivo de veto. Un solo hit bastó para hacer historia y para cerrar puertas. Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. Stuck in the Middle with You parecía una canción amable y relajada.
Sin embargo, muchos interpretaron su letra como una burla directa a la industria musical. Eso incomodó a ejecutivos y emisoras. Algunas radios optaron por limitar su difusión. El mensaje no era bienvenido. La canción hablaba de cinismo y manipulación. No señalaba nombres, pero el ataque era evidente. En un negocio sensible al ego, eso no se perdona fácilmente. El veto fue silencioso pero efectivo. Stealers Wheel nunca volvió a tener un éxito similar. El público los recordó solo por este tema. Su carrera quedó atrapada en una sola canción. El resto pasó desapercibido. La censura no fue pública, pero sí estratégica. Menos difusión significa menos oportunidades, y eso se sintió rápidamente. El castigo fue claro. Hoy, la canción es recordada como un clásico irónico. Pero su historia demuestra que criticar al sistema tiene consecuencias. Un solo hit fue suficiente, y también definitivo. Right Side Fred, I'm Too Sexy. I'm Too Sexy explotó como fenómeno global a comienzos de los 90. Su letra provocadora y narcisista generó rechazo inmediato. Varias radios la consideraron ofensiva. En algunos países fue directamente prohibida. El humor no fue entendido. La canción jugaba con la exageración y la sátira, pero muchos la tomaron literalmente. La censura llegó rápida. El tema fue etiquetado como vulgar, y eso bastó para limitar su difusión. Right Side Fred nunca logró escapar de ese éxito. Todo lo que vino después fue ignorado. El público los redujo a una sola canción. El hit fue tan grande como aplastante. La prohibición no evitó que se convirtiera en un clásico, pero sí marcó su carrera. La polémica los definió para siempre. No hubo segunda oportunidad. Hoy, I'm Too Sexy sigue sonando, pero su historia recuerda que la provocación tiene un precio. Un solo hit puede ser suficiente y definitivo. Falco, Der Kommissar. Der Kommissar irrumpió con una letra cruda sobre drogas y control policial. Su mensaje fue considerado peligroso. Varias radios decidieron prohibirla. El tema incomodaba demasiado. La canción hablaba sin filtros de la vida urbana. No moralizaba, solo mostraba. Eso fue suficiente para generar rechazo. El veto fue inmediato en algunos países. Falco tuvo éxito local, pero internacionalmente este fue su único gran hit inicial. Aunque luego logró otro éxito, Der Kommissar lo marcó. La polémica definió su imagen. La censura no logró silenciarla del todo, pero sí condicionó su alcance. El mensaje fue claro: ciertas verdades no deben sonar. Hoy, la canción es reconocida por su honestidad, pero en su momento fue castigada. Un solo hit bastó para sacudir al sistema y para dejar huella. The Trashmen, Surfing Bird. Oh, well, everybody's heard about the bird. Surfing Bird fue vista como ruido puro por muchos programadores. Su letra caótica y repetitiva fue considerada peligrosa. Algunas radios decidieron prohibirla. El descontrol juvenil era el miedo principal. La canción rompía con todas las normas. No tenía mensaje claro, solo energía. Eso bastó para incomodar. The Trashmen nunca volvieron a tener un éxito similar. La canción los definió por completo. Todo lo demás quedó en el olvido. La censura fue más cultural que moral. El rock salvaje no era aceptable. El sistema reaccionó. Hoy, Surfing Bird es un clásico absurdo. Pero su historia demuestra que incluso el caos puede ser censurado. Un solo hit fue suficiente. A Flock of Seagulls, I Ran So Far Away.
I Ran destacó por su sonido futurista y su letra alienante. Algunas radios la consideraron fría y extraña. No encajaba con lo esperado. Su difusión fue limitada en ciertos mercados. La canción hablaba de huida y desconexión. No ofrecía respuestas claras. Eso incomodó. El veto fue sutil pero real. A Flock of Seagulls nunca volvió a alcanzar ese nivel de éxito. El público los recordó solo por ese tema. El resto quedó relegado. La censura fue estética más que ideológica. Pero igual de efectiva. Lo diferente no siempre es aceptado. Hoy, I Ran es un himno New Wave. Su historia demuestra que innovar también puede ser castigado. Un solo hit definió todo. Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay. Enola Gay abordó el bombardeo atómico desde una perspectiva crítica. Su letra fue interpretada como glorificación por algunos. Varias radios decidieron prohibirla. El tema era demasiado sensible. La canción no celebraba, cuestionaba, pero el miedo ganó. El veto fue inmediato en ciertos contextos. La polémica estaba servida. OMD tuvo influencia, pero este fue su único hit realmente masivo. El resto de su obra quedó para un público más reducido. El éxito fue único. La censura demostró que la historia también puede incomodar. Recordar es peligroso, y la música lo hace inevitable. Hoy, Enola Gay es un clásico reflexivo. Su prohibición la volvió más potente. Un solo hit bastó para dejar una marca eterna. Estas canciones no solo fueron éxitos, fueron desafíos al sistema. Letras que incomodaron, provocaron miedo y terminaron siendo silenciadas. Para sus autores, ese momento fue irrepetible y definitivo. Si te gustan estas historias donde el rock se enfrenta a la censura, apoya el video con un like. Y suscríbete para seguir descubriendo los secretos más prohibidos de la música.